a Eduardo, a Homero, que gentilmente se aceptaron formar parte o ser parte de esta charla, que es la primera que este año organizamos de una serie de varias charlas que hemos tenido entre el año pasado y este, para hablar de un tema que es no solamente vigente, sino urgente y que seguramente a poco de empezar a transitarlo en la charla vamos a encontrar que tenemos muchas deudas pendientes de objetivos que deberíamos tener a esta altura cumplidos y que son un enorme desafío o representan un enorme desafío para quienes desde el campo nacional y popular entendemos que el crecimiento y el desarrollo tiene que ser para todas y todas. Bien, decía que el tema del agua es un tema que debe ser de agenda, ¿sí? Hay que volver a entender que el agua es un tema de agenda porque no solamente, como dije anteriormente, son derechos primarios, sino también son derechos estratégicos. Siempre nos han dicho cómo se van a llevar el agua, ¿no? Decían, van a venir por el agua, vienen por el agua, o la política de que alguien diga geopolíticamente van a venir por el agua. El tema es cómo se la llevan. Entonces vos decís, ¿cómo se llevan el agua? Van a venir con buques, con tanques, van a tirar un caño de acá para allá para llevarse el agua, y en realidad tiene que ver con la siembra, tiene que ver con el ganado, tiene que ver con la piscicultura, tiene que ver con todos los productos que se generan a través del agua y después te la llevan ya producido. Esas cosas también que tienen que ver con la soberanía alimenticia, que tiene que ver con la soberanía del agua, ¿sí? De un recurso estratégico. Me parece que ahí hay que poner acento, hay que debatirlo, hay que ponerlo en la agenda constante, porque ya una vuelta lo charlábamos con Homero, cuando el agua no está, no está. Parece que está porque uno la abre y es tan constante como el aire mismo, es tan constante como poder salir a la calle y respirar, y de un día nos encontramos que teníamos que usar barbijo, ¿no? Y un día nos encontramos que teníamos que estar encerrados, y un día nos vamos a encontrar con que no tenemos agua, y ahí el debate se va a poner más complejo. Pequeño aporte, pero a mí la verdad que creo que Homero puede hablar muchísimo más del tema y creo que con él es con el que hay que prestar más atención a este tema. Así que hasta ese es mi aporte pequeño. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Homero, adelante. Bueno, yo le agradezco mucho al Instituto Puiggrós, Rodolfo Puiggrós, que de por sí es todo un nombre y una trayectoria en el pensamiento soberano, en el pensamiento nacional y popular, que realmente es como una bandera que alumbra este evento. Al Frente Grande, donde uno ha cultivado en aquella convergencia del 2003 muchos amigos, como Mario Seco, Eduardo Sigal, y el Frente de Todos, donde uno milita, breva y participamos en la comisión coordinadora del tema ambiental en su momento, con muchos compañeros y compañeras, así que me resulta sumamente grato participar de estos encuentros a la distancia. Lo lindo siempre es la presencialidad, porque el afecto siempre se da y después uno come una empanada o algo, una pizza o lo que fuere. Bueno, pero en este caso nos mantenemos a la distancia. Yo quería retomar algunas cosas muy interesantes antes de empezar un poco con un ciclo de ideas y conceptos para el debate, como anticipaba Soledad. Pero ella dijo tres cosas que son muy importantes en la presentación. Por un lado, que lo ratificó también Eduardo, ¿no? Hoy derechos humanos, género y ambiente van de la mano. Son conceptos que se instalan en el debate y además hay que pasar a la acción, porque alguien decía, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces, la clave hoy en materia de gestión ambiental, incluyendo el agua, y gestión socioambiental, porque bien Eduardo hizo algunas connotaciones de eso, es el cómo de las cosas, porque si no siempre caemos en discursos rimbombantes, quedamos bien, pero después no pasa nada. Entonces, el tema es el cómo de las cosas. Por otro lado, marcó también una cuestión de la transversalidad. Y como nosotras somos ambiente, no podemos concebirlo ni como espectadores ni como relatores de la cuestión. Somos parte del problema y parte de la solución. Hasta ahora venimos siendo más parte del problema que de la solución. Entonces, el tema de transversalidad en lo ambiental va a todos los sitios, nos sigue a todos lados, porque es inconcebible cualquier actividad competencial pública, cualquier actividad académica o cualquier actividad comunitaria
disociada del ambiente, porque, insisto, somos ambiente, no hay un medio ambiente, el ambiente es entero con nosotros adentro. Entonces, eso me pareció muy importante. Y también la mención de los actores, porque no hay posibilidad de ejecutar políticas públicas sin una comunidad organizada, sin un proyecto nacional. Y ahí siempre en el discurso ideológico ambiental hay pocos actores. Y esto es absolutamente ideológico. Entonces, ¿cuáles son el trío de actores que está siempre? La entidad no gubernamental, donde hay que distinguir las globalizadas y las locales les duelen los problemas, las otras vaya a Dios a saber para quién trabajan. Siempre yo digo que las entre comillas, ONG ambientales es la izquierda de la derecha. Luego están las empresas, están las cámaras, está la sincronía pública, nación, provincia, municipios, y están los trabajadores, formales e informales, de la economía popular y del sistema del trabajo organizado clásico alrededor de la CGT. Y los trabajadores siempre han sido excluidos ideológicamente de todo debate ambiental, y eso no es casual, eso es absolutamente intencional. Y además, por supuesto, los criollos, los originarios que tienen inmensos saberes ambientales que hay que escucharlos y poner por lo menos alguna parte de lo que ellos saben en práctica, y por otro lado, el saber científico acumulado en las universidades. Porque ese es otro tema que hace a la cuestión estratégica de saltos de calidad más rápido en ese conjunto de multiactores que deben ver cómo se ponen de consumo trabajando en común. Con un aditamento institucional que agregaría, que es como los consejos federales. Tenemos consejos federales de todo en Argentina. La Constitución dijo que los recursos son de las provincias, digamos, porque sí, a veces tenemos un discurso federal, pero después políticas unitarias. Pero los consejos federales tienen que empezar a trabajar coordinados. El Consejo Federal Agropecuario, el COIFE, el COFEMA, el COFESA, es decir, todos tienen que empezar a mezclarse, porque si no son diálogos paralelos y no se integra esta transversalidad que se mencionaba. Eduardo hizo algunas cosas también, tomé algunos apuntes de lo que él decía, ¿no? Primero, nuestro país es un país básicamente 70% de la superficie desertificado, es decir, tiene problemas de agua en casi todos lados, menos en un pedazo del este, y ahora con el Paraná también tiene un problema gravísimo en el este del país. Y además se genera una desigualdad que produce el hombre, mientras la naturaleza entrega igualitariamente, de manera inclusiva, sus bienes, el hombre ve cómo los cercena y cómo los administra, ¿no? Con lo cual, a la igualdad de la naturaleza le oponemos la desigualdad en la perspectiva de las estructuras que va creando el hombre, donde siempre hay unos más favorecidos y otros que son los de siempre, que son los desplazados ambientales, el pueblo más humilde, los asentamientos marginales. Es decir, yo siempre digo que los ricos pueden disfrutar de la naturaleza y los pobres padecen la contaminación, ¿no? Es como una paradoja bastante interesante. Y por otro lado, el tema del agua, claramente hoy es un tema de soberanía, claramente es un tema estratégico porque dejó de ser renovable. El agua se empieza a acabar. Charla algunas notas sobre eso. Y además, porque el tema del agua, nosotros estuvimos en un tiempo con Ginés en el Ministerio de Salud y Ambiente en 2003, es el antibiótico, el agua sana, el agua potable, es el antibiótico mejor que existe. Es decir, tomar agua es como tomar un antibiótico todos los días, tomar agua contaminada es como nuclearnos con enfermedades, ¿no? Y por otro lado, que también lo dijo Eduardo, en realidad el agua se la llevan de dos maneras, se la pueden llevar de tres maneras. Una, recordemos que hay países que no tienen petróleo, pero tienen autos, y de alguna manera les llega el petróleo en enormes barcos cisterna. Quiere decir que el agua se puede llevar, digamos, en enormes barcos de a poquito. El otro tema, que él bien lo apuntó, es que exportamos agua sin que se pague. Cuando uno exporta un commodity de cualquier grano, soja, por ejemplo, que es nuestra bandera de dólares que le ingresan al país, es toda una discusión, ¿no? La frontera agropecuaria, pero exportamos los royalties de las semilleras,
el trabajo de los productores, el flete, el seguro, bueno, todo lo que hace a la trazabilidad de la producción granaria, y lo que pone la naturaleza va gratis. Exportamos agua que nadie devuelve ese servicio ambiental en términos de volver a proteger el ambiente. Y la última versión, la más peligrosa de todas, yo no incluí una filmina, pero esto que dice Eduardo permite comentarlo, es que nosotros tenemos el acuífero guaraní, compartido en la América del Sur. Y en un punto central del acuífero guaraní está Ciudad del Este. Cuando yo pienso en la geopolítica mundial, Estados Unidos, con su política de seguridad nacional que la exporta a cualquier sitio, digamos, y allá va con drones, ejércitos, hace lo que fuere, Ciudad del Este es muy fácil de convertir en un centro de atentado a la seguridad nacional de los países desarrollados. Y si ponen una base ahí, van a poner la excusa como pusieron las armas químicas en Irak, es decir, van a inventar algo, y si ponen una base ahí arriba, se asentaron sobre el acuífero guaraní, no por los problemas de las distintas etnias y comunidades extranjeras que hay en Ciudad del Este, más allá de del contrabando y ese tipo de cosas, ¿no? Se van a poner ahí por el agua, lo que está abajo. Entonces, estos son temas, como yo siempre digo, que en materia ambiental, ingenuidad es imposible sostener, porque en realidad nos vamos a quedar sin nada. Bueno, dicho esto, ya pasamos a compartir la pantalla. Bueno, empecemos con algunas malas noticias para ver dónde estamos parados a raíz de esto que adelantamos, como que es un problema de soberanía. Al hablar de soberanía hablamos de política como eje rector, y hablamos también de cómo se utilizan las variables de la economía para lograr una justicia social interna. Pero la primera mala noticia planetaria es que en general nos hemos ido desacompasando de los tiempos de la naturaleza y hemos ya cruzado una línea que antes siempre era como que podíamos decir, bueno, estamos por, no tenemos que seguir, bueno, ya pasamos holgadamente la línea de un deterioro planetario creciente, y esto por los niveles de causalidad que genera todo lo ambiental es sumamente preocupante. Y lo hacemos en toda la línea, en el tema urbano, en el tema de contaminación, en el tema de gestión de los bienes naturales, es decir, no hay de alguna manera resorte donde no nos hayamos excedido en detrimento de la naturaleza, que es vida en sí misma. El otro tema, fíjense en esta gráfica, ¿no? Que lo que son los distintos estilos de las huellas y sus impactos, ¿no? Además, abajo, no la obtuve en castellano, pero las aves no afectan la playa, ¿no? Las tortugas tampoco, pero sí el hombre. Entonces, esta cuestión del hombre como gran predador planetario, dejando su huella negativa en el conjunto de este planeta, que es el mismo de siempre, pero ahora con 7.700 más o menos millones de almas, creciendo. Quiere decir que a igual espacio cada vez hay más gente con más capacidad de contaminación e impacto, y la huella de los residuos, como bien decía Galeano, úselo y tírelo, en realidad el modelo consumista es letal para el futuro planetario. Tercera mala noticia. Homero. Sí. Sí. Te pido disculpas, pero yo no veo las placas, no sé si las ven todos. No sé. ¿No? No la estamos viendo. Perdón, a ver, díganme porque... Vos tenés que habilitarlo, Homero. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Ok, entonces, lo que decíamos antes de las huellas, disculpen, yo creí que se estaba viendo, de las distintas huellas del hombre, la contaminación y la huella la naturaleza deja huellas que se borran, el hombre va dejando huellas indelebles. La tercera mala noticia, bueno, una es la foto del Paraná, digamos, absolutamente elocuente del problema del agua por el cambio climático y por el manejo cuenca, aguas arriba, que este es un tema sobre el cual vamos a volver cuando hablemos un poco de represas y demás, el problema de las cuencas y el manejo aguas arriba y quién nutre esas cuencas hídricas.
me pareció muy elocuente esa imagen del derretimiento fruto del cambio climático con la Estatua de la Libertad inundada, que eso es lo que inexorablemente va a pasar porque, como están en esa foto, fíjense en qué poco tiempo, porque antes las cosas se medían en siglos y a veces en milenios. Ahora es como en el tiempo histórico, es en segundos, porque desde el 2001 al 2007, y la foto de más abajo, es muy reciente, en muy pocos años de una misma generación, van desapareciendo las nieves eternas, los glaciares. Entonces, estamos acumulando muy malas noticias en términos de la cuestión del agua, y por eso siempre pongo el tema del reloj, ¿no? Es decir, el tic-tac lo tenemos que seguir, y lo tenemos que seguir y sentir, para ver qué hacemos en consecuencia, porque el tiempo pasa y si nos vamos quedando, no solamente nos vamos poniendo viejos, sino que nos vamos quedando sin ambiente. Un concepto que hay que reforzar es, siempre le pedimos las cosas a los ejecutivos. Y en un Estado de Derecho, hay que pedirle a los tres poderes. ¿Qué leyes dictan? ¿Qué sentencias viables para lo ambiental y señeras que marquen un rumbo? Y después está el Ejecutivo, pero nuestras miradas siempre son para el Ejecutivo, como si los otros fueran de palo en el Estado de Derecho, todo lo contrario. Hay que ver cómo la justicia endereza los conflictos y las controversias ambientales en tiempos oportunos. Yo comentaba en la previa que nosotros estamos patrocinando a la Asamblea de los Ríos Pampeanos con un amparo por Tezuelo del Viento, un amparo, estamos pidiendo una cautelar urgente hace 3 años que no lo despachan, la Corte. Entonces, la justicia tiene que estar a la altura de los conflictos ambientales. Las legislaturas tienen que generar una agenda ambiental transversal y a ir viendo con los actores, porque también las leyes hay que sacarlas con acuerdos multisectoriales. Entonces, este es otro dato que me parece importante poner en valor en los debates, ¿no? De lo que hagamos, porque el Ejecutivo, y uno ha sido funcionario, se rige por 2 pautas por 3 en realidad, que le pueden venir impuestas de afuera. 1, las leyes que te marcan la competencia, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. 2, lo que te vota el presupuesto, que te lo vota la legislatura. Es decir, voy a hacer la plata que me habilitaron. Y 3, las órdenes de la justicia. La causa Mendoza, que es la causa del Matanza de Riachuelo, es muy interesante para mirar, pese a que va muy lento, pero no se paró nunca. Porque ya llevamos 15 años, digamos, promedio, pero no se ha parado. Lo que pasa es que la magnitud de la deuda ambiental fue tal que no luce como una cosa mejorada. Pero esto me parece importante marcarlo en una época donde la derecha empieza a afectar severamente las instituciones reales del Estado de Derecho con un discurso pseudo republicano. Así que me pareció oportuno marcar esto. El otro, ahora empezamos un poquito con optimismo y demás, ¿no? Es decir, ¿por qué pongo un iceberg? Porque los argentinos somos amigos de lo que yo digo, aplicar la teoría del iceberg, que es, tenemos que hacer tal cosa, que sería la parte de arriba de lo que se ve en el iceberg, ¿no? Hay que preservar el recurso agua. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Nadie. Pero eso es el objetivo a lograr. Pero para que ese objetivo se logre, por eso la imagen del iceberg es interesante como método de trabajo, lo que uno ve, la realidad del iceberg es que hay 7 veces abajo lo que se ve arriba. Quiere decir que para yo poder ver eso o lograr ese objetivo que digo, preservar el agua, etcétera, etcétera, tienen que pasar cosas que condicionan eso, como una verdadera causalidad eficiente. Y entonces siempre tomamos la parte linda del discurso sin pensar cómo es posible llegar a eso. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en ambiente es un montón de causalidades. Entonces tenemos que hacer siempre la trazabilidad de lo que proponemos, qué cosas hay que hacer como políticas públicas, como políticas comunitarias, cuál es el nivel de inversión. Si contestar un montón de preguntas, pues si no queda como para realmente que a alguien lo aplaudan en algo, te feliciten por algo, pero en realidad es 0 en cuanto a resultados. Y hay algunas cosas interesantes que yo marco, no solo como abogado, digo porque cualquiera los puede invocar. El artículo 41, el 42 y el 43 de la Constitución, más el 124, no están todos ahí escritos, pero, digamos, es un paquetito muy interesante para invocar siempre, porque da, digamos, un marco
constitucional interesante. La Ley General del Ambiente, presupuestos mínimos, con todos los principios ambientales, preventivo, precautorio, intergeneracional, es realmente muy interesante. El acta de Gualeguaychú, que una de las provincias que no firmó en aquel entonces en el corsódromo de Gualeguaychú fue Neuquén, era la época de Sovich, que estaba en una posición casi secesionista, y San Luis. Pero 22 provincias firmaron el acta de Gualeguaychú, que no era solamente por la pastera. Si ustedes la leen, a veces nos cuesta un poquito encontrarla. En realidad fija políticas de los ejecutivos de Estado en materia ambiental. Y luego dice para el conflicto con la pastera, etcétera, etcétera, y para ir a la Haya. Pero en realidad es una declaración de un presidente, 22 gobernadores, y la Federación Argentina de Municipios, que presidía Julio Pereira, con 1000 y pico de municipios adheridos, que dijeron, tenemos que ir para allá. La buena novedad de la ley Yolanda, la querida... Perdón. ¿Esto se había escuchado o estaba muteado? Quedaste la querida Yolanda. Bueno, perdón. Con el tema de Yolanda, digamos, esta ley lo que obliga es a capacitar al Ejecutivo, Legislativo y Judicial en aspectos ambientales. La ley trata 6-7 temas, lo que es muy interesante porque va a impedir a distintas áreas decir, yo de ambiente no sé nada, esto es un problema del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría de Ambiente, de Ordenamiento del Territorio. No, señor, es un problema del Estado de Derecho, es transversal a los poderes y usted fue capacitado en esto. Si después no hace nada es su problema, pero nadie va a poder correrse y decir, yo no sabía nada. Entonces, no solamente es un acto de calidad institucional, de transversalidad, sino que impone obligaciones nuevas en materia ambiental. Por ejemplo, en política de compras públicas, por ejemplo. Bueno, el Tratado de Escazú, que es para información y participación ambiental, donde no solamente ya tenemos las normas de información pública, sino tenemos un tratado internacional incorporado a nuestra normativa, y además de participación activa social, que tiene que ser ordenada, seria, rigurosa también, no es cuestión de hacer solo catarsis, y por otro lado la defensa de los que denuncian al ambiente. En algunos países suramericanos los defensores del ambiente han sido eliminados físicamente, entonces Escazú garantiza el derecho a la denuncia con una protección pública. La Ley de Educación Ambiental, para que las generaciones presentes y futuras tengan un marco mucho más importante en términos de formación ambiental. Así que todo eso genera una institucionalidad bastante alentadora, pero ahora hay que acelerar los motores para que esto traccione más rápidamente en la sociedad. Y después hay una cantidad de proyectos, como proyectos de presupuestos mínimos, de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, delitos ambientales, responsabilidades compartidas, en fin, que permiten algún tipo de aliciente de que los tiempos desde los legislativos pueden acelerarse. Simple mención, el hombre y el agua, ¿no? Desde los orígenes nuestros, en la panza de nuestras madres, estábamos flotando en agua. Por eso la sensación de confort está asociada a nuestra, digamos, inicio de vida en el vientre materno en agua. Y por otro lado, somos esencialmente agua. Nuestro cuerpo, en la medida que somos más jóvenes, tenemos más agua, en la medida que tenemos más años, tenemos menos agua. Pero siempre el vínculo del hombre con el agua es central, y si se asentó primero, siempre cerca del agua, y si estaba lejos, hacía canales, como es ese canal originario, norteño, llevaba el agua a sus lugares de erradicación. Quiere decir que el vínculo es constante y permanente, pero lo olvidamos. Somos agua, ¿no? Es decir, así como somos ambiente, somos agua en forma prioritaria. Algo de esto mencionó Eduardo, ¿no? Los distintos sistemas de medición de cómo usamos el agua, qué tipo de agua tenemos. Y lo que es interesante es el cuadrito de la izquierda, cuántos litros se necesitan para cada producto que consumimos inadvertidamente. Es decir,
estamos comiendo un pan, los que no son vegetarianos, un pollo, carne, etcétera. Bueno, la cantidad de litros que se necesitan para producir 1 kilo de eso. Y ojo, porque más temprano que tarde, así como en las etiquetas vendrá, dígame su huella de carbono, dígame su huella hídrica. Entonces, hay que empezar a pensar cómo optimizo el uso del agua porque dejó de ser, insisto, renovable, como decía. Epa. Acá, simplemente para una gráfica para que lo asociemos con las cotidianidades, ¿no? Este es el ciclo virtuoso del agua, un mapa de los ríos patagónicos, una foto satelital que claramente demuestra dónde se surte, cuál es el combustible de los ríos patagónicos, que es la cordillera y los glaciares. Digamos que todos los glaciares están en retroceso. Esto es un dato fruto del cambio climático, una causalidad adecuada, con lo cual el problema andino de glaciares y los orígenes de todos los ríos patagónicos tienen una alerta muy importante, ¿no? Entonces, este es el primer concepto. ¿De dónde nace el agua que en esos ríos hermosos como el Limay y demás? ¿De dónde viene esta agua? ¿Quién la produce? ¿Cuál es la reserva de esa agua? Bueno, son las nieves eternas, son los glaciares, son las lluvias andinas. Pero esto, en términos generales, la foto que habíamos visto es muy elocuente de la drástica reducción de las superficies glaciarias. Si llevamos esto a una imagen urbana, digamos, y decimos que el glaciar es el tanque de la torre de agua del edificio, el edificio sería cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, entonces si nos quedamos sin agua arriba o si alguien la corta en distintas cuencas, deja al resto sin agua. Entonces la tenemos que cuidar con trazabilidad a lo largo de todo su recorrido. Y con este ejemplo urbano me parecía que es bastante fácil de dimensionar lo que en términos de naturaleza es un poco más complicado, ¿no? La represa, el desvío, la administración del agua por cupos y demás, pero acá está muy claro, hay un tanque, el glaciar, baja, si alguien cierra por el medio, los de abajo se quedan sin agua. Y además, si tenemos poca agua en el tanque, la tenemos que ahorrar todos. Entonces, esta relación entre naturaleza y vida urbana me parecía que ejemplificaba bastante bien el problema que teníamos, porque nos estamos quedando sin agua. Lo que le pasa, comentaba esto, ¿no? Lo que le pasa al conflicto Mendoza-La Pampa, donde Neuquén también es parte del Coirco, del río Colorado. La Pampa se quedó sin agua en el Atuel, y el banderazo es en el cauce del río Atuel, así que es bastante dramático. Ahí claramente se ve cómo alguien cerró el grifo y el de abajo se quedó sin agua. El de arriba tiene agua y disfruta del rafting, y el de abajo se quedó sin agua definitivamente. Entonces, estos problemas tienen que llamar la atención porque son de muy difícil reversión si se consuman. Entonces, el principio preventivo y precautorio tienen que actuar con un sentido de oportunidad. Acá están los datos de la escasez del agua, que se los dejo, no los voy a repetir, pero fíjense que dentro de pocos años, 9 exactamente, la UNESCO dice que habrá un déficit del 40% de agua. Es un montón. Y el agua potable y dulce y accesible es muy poquita en relación al agua de todo el planeta. Y además, los que más gastan son siempre los mismos. Son los países que después nos dicen qué tenemos que hacer. El gran deudor ambiental, como es Estados Unidos, es el que más gasta en todo, el que más emitió carbono. Pero bueno, estos son datos que hay que asociar e internalizar con lo cotidiano, porque no somos ajenos. Es decir, el concepto de globalidad y localidad hoy van de la mano. Nosotros tenemos que estar viendo qué pasa en otros lados porque nos afecta por la ley de causalidades ambientales. Estos señores del Panel Internacional de Cambio Climático, ese libro se baja gratuitamente, bueno, dice un montón, digamos, que tampoco lo voy a leer, ¿no? Pero dice que va a haber muchísimos problemas porque el cambio climático está atravesando situaciones cada vez de mayor gravedad. A lo último dice algo, si logramos una reducción sustancial, podríamos evitar los problemas. Pero acá también hay una brecha fenomenal entre partecita del discurso optimista
y la realidad futura, porque fíjense, uy, se nos borraron los cuadros, qué lástima. Bueno, acá había, esto ha sido un problema técnico, sepan disculparme después, pero demuestra que en el 72 estábamos a 3 puntos de 3.5 si dejábamos de generar emisiones, de poner un punto de equilibrio. En el 2015 estábamos en 7 puntos y pico, y ahora estamos en 15. Quiere decir que en 50 años tenemos de 3 a 15, hemos empeorado un 500% la situación de reversión. Entonces, esto que decía esta buena gente, una reducción sustancial, si cuando teníamos 3%, que era para la época de Estocolmo y el discurso de Perón, no lo hicimos, ahora que tenemos un 15%, no un 3%, seremos capaces de hacerlo. El nivel de reducción es drástico, les puedo asegurar que es brutal. Es más o menos pensar, no en términos de salud, pero la pandemia paró el planeta, pero lo paró por terror, por fallecimientos, pero el planeta se recompuso. Entonces, ¿tendremos el coraje de parar el planeta en otros términos para salvar la vida de todo lo que estamos en ese puntito cósmico? No lo sé. Y después no hay que caer en la ingenuidad que esta niña Greta, mirándolo feo a Trump o a Estados Unidos o a quien sea, va a resolver la gravedad del problema del cambio climático, son intereses político-económicos globales. Greta es también una alternativa naif, liviana, y como que, como los héroes de las películas norteamericanas, que una persona logra eliminar una amenaza planetaria. Eso también es un elemento distractivo que no va a servir para nada. Y yo no sé quién apoya a Greta, porque Greta se maneja por el planeta con bastante fluidez, ¿no? Entonces me preocupan siempre esas cuestiones, pues yo ingenuo en estas cosas no soy. Pero te hacen creer como que Greta se le plantó a Trump y lo miró mal en una convención de cambio climático. Bueno, me imagino Trump que preocupado estaría después de escuchar la Greta, pero no compremos esos discursos simplificados. Mientras tanto, ahí está la imagen, sigue corriendo el relojito. Estos son los temas, es muy interesante la teoría de Lovelock cuando habla de Gaia, ¿no? Porque habla de la Tierra como un ser vivo, y precisamente el agua, es decir, la sangre son los ríos, ¿no? Es como lo que lleva, lo que hace circular la vida en el cuerpo humano. Y entonces los temas que se empiezan a debatir en torno al agua desde las cuestiones jurídicas y controversiales, por un lado siempre es un tema colectivo, esto es el artículo 43 de la Constitución Nacional, el derecho al agua como derecho humano. Naciones Unidas tiene un área que piensa los temas ambientales en lógica de derechos humanos, la importancia de otros estudios que ahora vamos a mencionar, la evaluación ambiental estratégica como género y la evaluación de impacto ambiental como especie de estudios multidisciplinarios, la noción de caudal ecológico, que esto es muy importante, que ahora lo vamos a ver para el tema de represas, la circunstancia que cualquier estudio que date de X años para atrás, que no tenga en cuenta esas variaciones brutales de los últimos años de cambio climático, cae absolutamente en defecto, porque no es consistente en las proyecciones actuales, porque los escenarios han cambiado. Insisto, miren el Paraná. ¿Quién iba a decir que íbamos a ver esto en el Paraná? Y no sabemos hasta cuánto dura. La otra gran novedad, pero hay fallos internacionales de derechos de la naturaleza que, por ejemplo, protegen a los ríos. Es decir, la naturaleza ahora es sujeto de tutela, como lo planteó la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución de Ecuador. En Bolivia hay la Constitución y una ley, ¿no? Hay un combo normativo. Y la importancia de que se puedan plantear suspensión de proyectos en la medida que estos estudios rigurosos no se consoliden, ¿no? Me parece que eso es bastante interesante. Estos son los aprovechamientos del agua que deben merecer los debates del caso, los análisis del caso, el tema mareomotriz, el tema de las represas hidroeléctricas. Bueno, ¿cómo es que el agua puede mover y generar energía? Porque además la genera gratis, porque la naturaleza hace todo gratis, pero las consecuencias no son gratis. Entonces, es importante
cómo vamos modulando un equilibrio entre ambiente, producción, empleo, necesidades de la sociedad, en términos de mantención, y disculpen el término, de un capital ambiental que no se extinga, para que sea sustentable en el tiempo con un sentido de inclusión y de justicia social, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. Bueno, acá está un poco el tema de, y volvemos a la misma imagen, ¿no? Para estudiar el tema de los cursos de agua, los estudios ambientales estratégicos son claves, que es una categoría de estudios que limita lo que se puede hacer en una zona con todos los entornos posibles. Dice, en estas zonas se acepta el punto de equilibrio para no exceder la huella ecológica que mostramos en la primera filmina, para lo cual hay que convocar a las universidades que se agrupan en el Consejo Interuniversitario Nacional. Hay sistemas asociativos intermedios de universidades, por ejemplo, nosotros en la Jaureche integramos el Consorcio Colaborativo del Sur, está la Mesa de Carreras Ambientales, que somos 18 universidades con gestión ambiental que trabajamos organizadamente. Ustedes tienen una universidad asentada en la zona. Sin los datos científicos va a ser muy difícil gestionar cualquier dimensionamiento de los problemas ambientales, porque las universidades lo que nos permiten es precisamente juntar muchas disciplinas en un solo equipo para estudiar temas tan complejos como son los temas ambientales. ¿Cuáles son los equilibrios, yendo un poco al tema de ríos y represas, ¿no? Como las piedras de permanente equilibrio que hay que tener en cuenta en tres ecuaciones, ¿no? Asemejándonos a esta piedra, una piedra movediza. En el diseño de las represas hay una ecuación entre la capacidad de producción hidroeléctrica, de la capacidad de producción de electricidad, perdón, sobre la base de el caudal del río, con la inversión a realizar y en función de una demanda energética. Es decir, ahí tenemos una cantidad de temas. Y allí está explicitado, digamos, cómo funciona de manera sencilla una represa. Pero hay otra ecuación que hay que tener en cuenta en esa ecuación económica, es las variaciones del caudal ecológico. Es decir, el flujo de agua sostenido que va a permitir, en teoría, generar X cantidad de electricidad para abastecer X demanda, para hacer un negocio rentable en términos de las necesidades del consumo eléctrico. Pero lo que va a determinar esto es la ecuación de caudal ecológico, porque si no tenemos en cuenta esa primera ecuación, con los nuevos datos de estos señores del IPCC que yo les decía, lo otro va a presionar para decir, sigamos produciendo agua a cualquier costo, porque poderosos caballeros dan dinero y hay que pagar el préstamo, el financiamiento, y la ciudad necesita la luz que se promete, y si no hay apagones o hay cortes. Entonces, esto necesita estudios muy, muy serios, muy precisos, y proyecciones no optimistas, porque el cambio climático no permite ser optimista. Los estudios tienen que tener las salvaguardas del caso, porque las proyecciones del clima no son las mejores y las pruebas están a la vista. Este es el difícil tema de las tensiones que se viven en todo tema ambiental, ¿no? ¿Cuánto de ambiente? ¿Cuánto de producción? ¿Cuánto de empleo? ¿Cuánto de inclusión social? Para que todo esto, si está más o menos bien armado, podrá funcionar en el tiempo, con una variable económica dentro, porque si creemos que lo ambiental no incluye lo económico, estamos perdidos. Es inversión pública y privada, es fomento o restricciones para los que gastan mucha agua. Y en el centro está este concepto originario de vivir bien, que debería iluminar este punto de equilibrio, ¿no? El summa camaña que plantean las poblaciones originarias, básicamente andinas de nuestro país. Entonces, por un lado, el equilibrio de ecuaciones, el paradigma del siglo XXI, y los estudios necesarios de evaluación ambiental estratégica, que es el género macro de estudios, y después cada emprendimiento hidroeléctrico tiene su propio proyecto de evaluación de impacto que tiene que estar en armonía con la evaluación ambiental estratégica. Y esa armonía la expresamos un poco con las muñequitas rusas que encastran perfectamente unas en otras. Si no es así, estamos en problemas. Entonces, estos estudios, lo ideal es que lo hagan consorcio de universidades públicas, no solamente en la universidad local,
sino asociado a otras universidades del país públicas, pues los estudios de consultoras, que pueden ser muy expertas y demás, digamos, tienen algunas sensibilidades adicionales que sería mejor siempre evitar sobre la base de la participación de nuestras universidades públicas. Acá hay una guía en específica que hizo esa gente, con lo cual yo estaría preocupado de aplicarla lisa y llanamente, ¿no? Esto es un estudio que hizo el rabino Berman en la época de Macri con el señor Aranguren. Quiere decir que nada bueno es esperable ni para la sociedad, ni para el ambiente, y sí para los negocios. Digo porque esta guía está publicada y de alguna manera es específica para emprendimientos como este, pero yo la miraría con muchas reservas y cuidados. Y fíjense, para ir terminando, nuestras perspectivas culturales, nosotros tenemos todo un código penal que si se ataca algo de la propiedad o algo, el sistema reacciona de manera absoluta. Ahora, si nos quedamos sin agua, si hay deforestación, no pasa absolutamente, prácticamente nada. Es decir, ¿cuál es nuestra tutela o bien protegido que desde la lógica jurídica no tiene ningún tipo de protección? Y lo que dice Sader es muy interesante, ¿no? Cómo ciertos temas nos aterran y nos preocupan, ¿no? Dice, si un mono acumula bananas, es un motivo de estudio, de investigación. Bueno, nos quedamos sin agua y ¿qué estamos investigando? Es decir, se nos acabó un río y no pasa absolutamente nada. Entonces, la ciencia también tiene que ponerse a la altura de este tipo de cuestiones. Y para cerrar, tres miradas que son importantes. Una mirada ecuménica de la Laudato Si, que excede, yo creo, a quienes son o no cristianos, porque leyendo el texto, la otra vez participábamos en una reunión de Laudato, realmente es un texto admirable. Es simultáneo a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. Podríamos decir que es lo que crea casi en paralelo Naciones Unidas, a la Laudato Si, que tiene un montón de enseñanzas e imperativos para los creyentes que, como todo, hay que ponerlo en práctica. Están las enseñanzas de la Madre Tierra, desde una lógica originaria, ancestral, con toda la sabiduría que supone, y en términos de la ecuación de todo esto, yo vuelvo al dato de esto se sintetiza en caudal ecológico. Caudal ecológico es cuánto volumen de agua necesito para mantener vivo el ecosistema río, el ecosistema cuenca, la biodiversidad asociada y la vida del hombre integrada a ese caudal ecológico que le permite vivir tal como lo hacía en nuestro vientre materno. Para cerrar, el agradecimiento permanente que tenemos que tener a la Madre Tierra, lo hacían los originarios en el saludo Aini, que es dar y recibir. Las ofrendas, digamos, que se hacen recurrentemente a la naturaleza, cumplen el rito de la sabiduría del saludo Aini, ¿no? Es decir, recibieron de la naturaleza y le agradecen en una ofrenda, ¿no? Y eso parece como un gesto simbólico de nuevo hermanamiento del vínculo entre hombre y naturaleza, que lo vamos perdiendo cada vez más y cada vez tenemos más distancia con la naturaleza, no solamente por la pandemia, sino porque ahora todo lo hacemos vía pantalla. Inclusive los datos vienen propongo que para comprometernos aún más, digamos quiénes son nuestras generaciones presentes o futuras. Yo les presento las mías, mis 3 hijos, Lucrecia, Máximo Nehuen, mis nueras y yerno, Evangelina, Daniela y Calum, mi nietita Úrsula y mi esposa Marisabel, por los cuales militamos ambientalmente todos los días. Muchas gracias. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Muy completo y abarcando toda la dimensión de la discusión que podemos tener en esta materia. Bueno, ahora abrimos a los compañeros que en el Zoom o a quienes siguen por el canal de YouTube quieran hacerte una pregunta. Yo quiero empezar poniendo un poco en contexto la situación de Neuquén y por qué nos parecía que esta charla podía ser interesante, como esa aproximación al debate necesario que tenemos que darnos. La provincia de Neuquén está atravesando una situación de emergencia que ha sido dispuesta, de emergencia hídrica, dispuesta por decreto
del Ejecutivo Provincial hace un par de meses, vinculado con una situación, o originado una situación de sequía que se ha profundizado este año, pero que tiene para los sectores productivos de la provincia más de 10 años. Y además hay una ley provincial que está vigente, que declara la emergencia hídrica en la provincia, con el fin de procurar la construcción de una agenda de políticas públicas que de manera integrada y transversal proponga acciones que tengan como objetivo evitar estas situaciones como las que estamos atravesando ahora. Con esos dos datos, hay una situación de debate que se ha generado en la provincia, que es el próximo vencimiento de las concesiones de las hidroeléctricas, que acaece el próximo año. Y por supuesto aparecen los intereses estos que vos bien describís, que son los que habitualmente hay que gestionar para poder transitarlos adecuadamente, al que se le suma la posición del gobierno provincial, que en mi lectura tiene muy poco compromiso federal, al menos al momento de plantear el debate. Veremos en qué concluye la discusión. Hay como un discurso ahora de ultrareuquinidad reclamando la administración completa de las hidroeléctricas, y por supuesto la única variable para esa discusión es el interés por las regalías, no el interés por la producción, por lo que genera en términos de recursos para la provincia. Bueno, es un tema que nos atraviesa, porque además nosotros somos parte del gobierno del Frente de Todos, el secretario de Energía de la Nación es un compañero del espacio del Frente de Todos, y entonces estamos buscando los equilibrios necesarios para poder dar esa discusión. Dijiste vos en varios tramos, lo señalaste ahí en una de las filminas, pero contanos un poco más tu mirada respecto de la situación de las hidroeléctricas y cómo hay que discutir y cómo hay que abordar, digamos, una gestión integral de esa herramienta para que garantice lo que en nuestra lectura es lo prioritario, el acceso al agua, eso me lo señalaba Eduardo, el acceso al agua, luego la garantía del riego y por supuesto en una instancia posterior la generación de energía y el recurso que eso puede generar. Mira, a ver, para tratar de ordenar lo que voy a decir. Lo primero es la tensión entre el negocio y el servicio ambiental. Es decir, la naturaleza cumple servicios ambientales y lo hace en ciertas condiciones. Si nosotros no comprendemos cuál es el nivel del servicio ambiental, que es el caudal ecológico, y la anteponemos el negocio, bueno, la naturaleza está condenada. Primera cuestión conceptual. ¿Dónde hacemos primar? Porque por eso está esa filmina del equilibrio entre ambiente y producción. A veces puede estar un poquito más cerca de una cosa, más cerca de otra, pero tiene que haber un punto de equilibrio. Segundo dato central. Hay que tener estudios serios, estudios transdisciplinares, son muy complejos, y esos estudios llevan mucho tiempo, es decir, para discutir seriamente y no a los apurones porque vence la concesión y bueno, lo tenemos que resolver, y bueno, y después vemos. No, el después vemos es nunca, porque una vez que vos firmaste un contrato es un derecho adquirido, y es un derecho adquirido ejecutable. Ya sabemos lo que hemos padecido con las demandas internacionales en este tipo de casos, pero si no es internacional es local, pero el tema es que el que firmó un contrato quiere que se lo garantice. Entonces, esos estudios previos a las renovaciones tienen que estar hechos a la hora de sentarte a negociar, porque te da la viabilidad y el sentido común de las cosas. Si vos trabajás, ustedes dicen hace 10 años que tienen crisis hídrica. Bueno, ¿esto cómo va a pesar? Y además, ¿cuál es el nivel de actualización de esos estudios y la proyección de esos estudios? Y eso te lo puede dar un equipo muy sólido, muy integral, muy multidisciplinario, que por ahí no alcanza una sola universidad, pues no tiene todos los expertos. Nosotros lo que vemos en la mesa de carreras ambientales es que tal universidad tiene más fortaleza en tal cosa, tal otra tiene en tal otra cosa, tal instituto del CONICET, como el Yaniglia, por ejemplo, de los glaciares, es clave para que opine de esto. Entonces, la seriedad hoy de las políticas públicas tiene que darse sobre un soporte científico
realizado con mucha actualización y muchas modelizaciones de qué pasa si se corre el clima, que es absolutamente previsible. Ya no es que uno tiene la bola de cristal y dice, no, el clima va a cambiar. Está cambiando a ritmos aceleradísimos. Entonces, la dimensión de los negocios tiene que ir en esa escala, de lo que la naturaleza como servicio ambiental restringida por el hombre globalmente te va a poder prestar. Entonces, si no esos estudios, la naturaleza está condenada porque van a bajar el martillo al negocio crudo, puro y duro. Y además, exigir los debates de los consejos federales afines, COIFE y COFEMA. La pucha si no tienen para discutir. Pues se tienen que poner a laburar seriamente. Nunca se juntan. Nosotros hicimos una vez un ensayo de un grupo de COIFE con COFEMA, y sí se reunió una vez el COFESA con el COFEMA, pero no es usual. Entonces, ¿cómo vos vas a comprender un objeto complejo si los consejos federales funcionan en paralelo? Entonces, el dato central son los estudios de evaluación ambiental estratégica que existan y renovados estudios de impacto ambiental, más la revisión. La revisión del PGA, ¿qué significa esto? Todo estudio toda evaluación de impacto ambiental lleva como un anexo de proyección dinámica en el futuro, que es los problemas que puede haber se van a resolver de acuerdo a este plan de gestión ambiental para minimizar o neutralizar los impactos negativos que hemos previsto de acuerdo a los estudios que tenemos. Esos PGA que en general se cumplen bastante poco. Claro. Entonces, otro dato es, a ver, tenemos que hacer una especie de balance. ¿Qué se dijo en las evaluaciones de impacto? ¿Qué pasó de acuerdo al plan de gestión y cuáles fueron los resultados? A ver, señor, ¿usted cuánto incumplió? Bueno, a usted no le podemos renovar nada, por ejemplo. Entonces, esos son aspectos también de análisis muy complejo. Por eso es el tema de las universidades, son las grandes aliadas del sector público. Entonces, para redondear, es decir, con estudios en la mesa actualizados, porque si no, se da la paradoja que los muchachos de la vereda enfrente sí te vienen con un montón de estudios. Y te los ponen sobre la mesa, porque ellos no están perdiendo el tiempo. En realidad están en una cuenta regresiva absolutamente ajustada, donde van juntando estudios de consultoras y demás, y después si vos no tenés otras herramientas de contraste, estás mal, porque vas con desventaja. Y el Estado no puede ser más el Estado bobo que no preserva los bienes estratégicos que le son propios a la comunidad toda. Entonces, ese es un dato de anticipación. No sé cuándo vencerá exactamente, pero lo que sí hay que tener en claro es que para tal tiempo tenemos que tener estos estudios sobre la mesa que respalden el interés público en la discusión de las nuevas concesiones. Estudios actualizados, porque el escenario de cambio climático viene cambiando a un ritmo ilusorio. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera? ¿No? ¿En el YouTube, Gabriel? Eduardo, habilítate eso. Eso. No, que preguntar a Homero que las concesiones estas fueron hace 30 años aproximadamente, si yo no tengo mal la cuenta. Calculo que en función de esta cuestión que vos hacías de la ecuación, digamos, de la brecha entre el 3%, 3,5% y el 15%, seguramente el impacto ambiental que sugeriría hacer una represa ahora de esa característica tendría que tener mayor cantidad de seguridad de acuerdo al impacto ambiental que podría generar y emerger. Digo, ¿cómo se puede hacer una comparación entre ese, no sé si en el pliego de son dos cosas. Por un lado es la nueva línea, lo que se llama en cualquier estudio de impacto ambiental, ¿cuál es la nueva línea de base? Es decir, ¿cuál es tu kilómetro cero? ¿De dónde estás partiendo y qué proyectás para el futuro? Indudablemente, lo que pasaba hace 30 años ya es historia. Igual, lo que hay que ver es el cumplimiento del PGA de lo que prometieron allá lejos y hace tiempo, a ver los niveles de cumplimiento. Y después los nuevos acuerdos tienen que tener una cantidad de flexibilidades de acuerdo a los caudales ecológicos. Y el negocio lo tenés que plantear con el piso, no con el techo del caudal, es decir, con el máximo volumen de agua.
con el piso y tomar alguna previsión de riesgo, porque todo indica que vas a tener cada vez más problemas. ¿Y cuándo? Y el otro tema es cuánta agua tenés en el tanque de los glaciares, para ver cuánto dura eso. Es decir, entonces, ahí medir, llamémosle el stock de nieves eternas y de glaciares es clave. ¿Cuál es la línea de base actual? ¿Cuáles son las proyecciones del clima? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto menos agua va a venir? ¿Y cómo yo tengo que tener reaseguros contractualmente establecidos que permitan inmediatamente activar un sistema de contingencia? No, momento. Con esta agua, esta producción hidroeléctrica. Pero está escrito en el contrato que esto lo podemos subir o bajar. Por supuesto te dificultará las ofertas o lo que fuere, pero eso hay que ponerlo en salvaguarda del bien natural agua, que es de alguna manera lo que mueve todo esto. Entonces, si ignorás eso por el negocio te termina matando la gallina de los huevos de oro. Como es en corto plazo, ese se llevó la plata y no le importa más nada, como pasó en la deforestación histórica del Gran Chaco argentino, con la forestal y todo eso. Los tipos talaron todo, se llevaron todo y buenas noches Bariloche, hicieron el negocio y te dejaron el campo raso. Entonces, los estados nacionales tienen una proyección de protección de los bienes naturales y ecosistémicos diferentes y lo tienen que tener documentado científicamente para poderlo defender. Y ahí están las universidades. Bien, perfecto. Que insisto, las locales más algunas de afuera que les pueden poner a veces algún equilibrio de mayor localismo, esto dicho con mucho respeto, pero es así. Por sus enclaves territoriales naturales, por su compromiso con la región, etcétera. Pero siempre es bueno un consorcio, porque además le da miradas más amplias. Claro, eso sería en el caso, digamos, de que se vuelva o a extender la concesión o que se vuelva a reprivatizar con un nuevo concurso o licitación. Ahora, ¿qué pasa si es la provincia la que quisiera quedarse con el recurso, digamos? Bueno, es lo mismo, solamente que no hay un negocio de rentabilidad que alguien te lo reclame. La provincia tiene que tener en claro que sus compromisos de abastecimiento del recurso van a tener estas variables, es decir, es como un autocompromiso. Pero además están los que están aguas abajo. ¿Qué opinan los de aguas abajo? Porque si vos tenés solamente en tu territorio es un problema. Ahora, si vos tenés otra provincia que está esperando el agua, como le pasa a La Pampa con Mendoza, los de abajo están en gravísimos problemas. En el ejemplo del edificio, los del primero y segundo piso, si vos administrás arriba el agua, se van a quedar sin agua seguro. Entonces, son sistemas de estudios de toda la cuenca, con la represa funcionando y para garantizar los caudales ecológicos de toda la cuenca, como bien colectivo público. Entonces, está escrito en otros términos, pero para también cumplir el Estado provincial. Cómo empieza a disparar alertas y restricciones, pero que están previstas, no es que está incumpliendo sus contratos. Y eso tiene que tener, insisto, pisos y techos generosos, porque si no después siempre prima, no, sigamos exprimiendo, todavía mientras haya agua, y después un día te vas a dar cuenta que se te acabó el agua, es lo que pasa con la merluza. La industria frigorífica rema, pero merluza cada vez hay menos. Entonces pues hay que mantener los frigoríficos, está bien, pero ¿cuáles son los puntos de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio del crecimiento de la producción si el insumo clave es ambiental? La naturaleza cada vez va más lenta en las recuperaciones, porque la agredimos más. Claro. Y te pongo un ejemplo numérico. Un árbol nativo tarda 60, 70 años. Vos lo talás con una máquina de esas que va, corta, quita las ramas y hace el tablón en el lugar en pocos minutos. 80 años contra 5 minutos. Un árbol. A ese ritmo vamos en el nivel de depredación. Extrapolalo y vas a ver que la naturaleza milagros no puede hacer. Evoluciona siempre a su ritmo. Si nosotros lo aceleramos, lo que consumimos es capital ambiental. Dicho esto en términos no de mercado. Claro, me preocupa por ahí pensar, digamos, que el comisario, para poner un tope a estas cuestiones de agresión al medio ambiente, sea una cuestión solamente económica, digamos. Pongo una multa y se acción. Me parece que
debería haber otra instancia ahí. Sí, pero hay un esquema interesante para... vos tenés que, si los ambientalistas no incorporan en su discurso lo que es la economía ambiental no lógica de mercado, es muy difícil rebatir cifra contra, bueno, la importancia del servicio ambiental. Vos le tenés que poner valores del daño evitado, las catástrofes que se vienen, cuánto cuesta esto. Es decir, vos tenés que tener de tu lado una planillita con un montón de números. Yo eso lo aprendí cuando una vez fui a defender un presupuesto de bosque nativo. ¿Cuánto empleo genera el bosque nativo? Bueno, después aprendí y teníamos datos, pues si no en economía no te daban un peso. Pero también es daño evitado. Esto me acuerdo una vez lo discutíamos en el Ministerio de Salud, que le fuimos a pedir dinero al ministro de Salud entonces, que era el actual jefe de gabinete, para el descacharreo. Pero ¿qué tiene que ver los residuos sólidos con el Ministerio de Salud? Y precisamente el dengue, el Zika y el chikungunya. Si yo descacharreo, las probabilidades de daño evitado en la salud son más altas. Bueno, esos son los nuevos ejercicios que el ambientalismo tiene que rápidamente dar saltos de calidad. Por eso digo, en la UNAC que la trajimos, la invitamos en realidad a Silvina Batakis, que además es especialista en esto, de economía ambiental, con esa lógica. Saber números macro de impactos, y una es el directo y otro es el evitado. El seguro tiene esa lógica de cuánto pago ahora para evitar un costo mayor. Bueno, esto es más o menos así, muy brutamente, pero los ambientalistas tienen que llevar estos números a la mesa. Si no estás frito. Porque te anteponen cosas contundentes. Hay una pregunta en el chat que dice: ¿hay en la actualidad ejemplos o antecedentes de concesiones hidroeléctricas en el mundo con manejos que tomen en cuenta este tipo de estudios e impactos de manera adecuada, sin que prime lo económico por sobre lo ambiental? Bueno, honestamente no estoy en condiciones de contestar eso. Primero, porque habría que tener un nivel de información. Yo no soy un experto hidroeléctrico, digamos. Soy un generalista ambiental con mirada política. Sí digo las cosas que son necesarias y quiénes las tienen que hacer. Puede ser que sí, pero las represas nacieron en un modelo y ahora estamos en otro modelo ambiental a los cuales le tenemos que cambiar ciertos patrones de cómo se hacían antes porque ahora no se pueden hacer, ¿no? Lo que era agua y energía eléctrica, que hizo un montón de represas, ahora es impensable que eso se reedite, pues. Además los estudios, insisto, tienen que ser muy actualizados, actualizables, y tienen que condicionar los contratos en curso. Es como un insumo de variabilidad permanente. Lo que te mueve el termómetro en la naturaleza te tiene que poder mover el contrato sin indemnizaciones. Porque si no, lo que vas a hacer es quedarte sin agua. O se quedarán sin agua los de abajo. Es un delicado equilibrio. Por eso eso de la piedra movediza no es una foto, digamos, casual o simpática. Es permanente eso. ¿Y quiénes te pueden ayudar en eso? Por el principio de prevención y el mismo, para evitar el principio precautorio, las universidades. Con estudios ambientales estratégicos de impacto ambiental puntuales, con un PGA, un plan de gestión ambiental muy controlado en su ejecución. Y el COIF es central en esto, me parece. Más las estructuras provinciales. Digo, puede trabajarlo tranquilamente. Me preguntaba cuánto sería el costo, ¿no? El costo ambiental, digo, para la producción energética. Digo, todo lo que uno debería aplicar, está bien que el resultado final obviamente beneficia al conjunto. Esa ecuación es re interesante para poder ver cómo llegar a un número, digamos, cómo entenderla desde lo materialista, digamos. O sea, el medio ambiente parece una cosa muy naif, digamos, que no lo es en realidad. Bueno, no, pero hay que encontrarlo. Por eso usted daba el ejemplo de la agricultura. Todo tiene precio menos el agua que puso la naturaleza. Y todo el mundo dimensionó un valor que es recuperado en el precio final del commodity. Tal cual. Todo el mundo logra, está, digamos, la plata sobre la mesa y se lleva su partecita. La única que no se lleva nada es la naturaleza que puso el agua, que de acuerdo a la huella hídrica es un montón, y nadie le devolvió un sope. Bueno, entonces eso es lo que hay que dimensionar, y para eso economistas ambientales, señores, a pensar.
que se haga un programa, en fin, digamos, es una cuestión de dimensionarlo, aunque sea con un ensayo de modelización, porque hay ciertas cosas que es un valor intangible. No lo contás, no te caen monedas de ahorro. Si yo digo que el descacharreo lo logro en todo el país, ¿cuánto ahorra el sistema de salud? Pero millones y millones de pesos, ni hablar, gente que no se enferma, calidad de vida, pero eso también, eso es un intangible, pero tiene un valor. Claro. Como en el derecho, cuando se muere alguien, le ponen el valor del daño moral, no vas a restituir a la persona, bueno, lo compensás de alguna manera, como en los accidentes de trabajo. Es decir, hay que dimensionarlo de alguna forma, no con la lógica del mercado, sino con una lógica de integrar la economía, internalizar lo económico a las gestiones ambientales, no con lógica de mercado. Pero sí para discutirlo en la mesa. Hay un comentario que hace Elisa Ávila que está siguiendo por YouTube y que comparte con vos que en la zona centro aquí de la provincia hay vasta experiencia en el uso del agua, en el mal uso, diría yo, porque entiendo lo que quiere señalar Elisa, y cómo afecta a los que viven aguas abajo, porque hay sectores extensos de esas zonas, de la zona centro, que han quedado prácticamente sin irrigación para sus producciones. Claro. Y Claudia Carrizo te consulta. Claudia Carrizo es una compañera que trabajó en un proyecto que hemos presentado recientemente en la legislatura para declarar área natural protegida al acuífero zapalino, que es la única fuente de provisión de agua que tenemos aquí en Zapala, que es el centro de la provincia de Neuquén. Te pregunta si conoces casos en Argentina de gestión exitosas o que se podrían tomar en la gestión integrada de acuíferos, de sistemas acuíferos. No, como para informarla no, pero el que seguro sabe es Gustavo Villauri, actual subsecretario de Hídrico, es un capo en la materia, tiene una mirada muy conocedora, trabajamos con él en Acumar muchísimo, digamos, Gustavo seguro que ha de conocer experiencias porque es una persona muy sabia, muy militante, además excelente persona, pero una cosa que es clave es saber siempre qué es lo que tengo abajo y cómo lo protejo de otras actividades de perforación que lo contaminen, porque contaminar son 2 segundos. Esa agua pura que están manteniendo fueron miles de años de la naturaleza, entonces la misma lógica que yo decía del árbol se aplica a otros bienes de la naturaleza, es decir, romper eso es segundos y cuidarlo. Entonces lo que también hay que ver es cómo es todas las políticas antrópicas que puedan afectar o no ese recurso y de qué manera eso se está midiendo, controlando, protegiendo. Es decir, protegemos tantas cosas diferentes, tantos bienes materiales, bueno, protegemos los bienes de la naturaleza en serio, invirtamos en eso. Tenemos muchos años de trabajo, te lo cuento rápidamente. Trabajamos con universidades en todo lo que es el estudio, el relevamiento, por la complejidad que implica la actualización y demás, con la Universidad Nacional del Sur, con la Universidad del Comahue. Zapala tiene un sistema de administración de agua, hay micromedición en toda la ciudad, es un ente municipal de servicios públicos, la gestión es pública, hacen todo el proceso desde la captación, por supuesto la cloración, todo el proceso para poder para poder potabilizarla, se distribuye, se venden las redes, se cobra, lo hace todo ese ente municipal. Hemos hecho todos los deberes para cuidar, tenemos cuantificado el consumo anual en residencial, también cuáles son las actividades que tienen potencialidad dañina sobre el acuífero y demás, pero nuestro sistema acuífero excede los límites del ejido municipal y para pensar un sistema de protección integrada necesitamos que haya una legislación que nos permita justamente cubrir aquellos aspectos que no están contemplados dentro de la legislación local y, por supuesto, comprometer a las autoridades provinciales en el monitoreo y en los controles de las actividades que tienen potencialidad dañina sobre el acuífero y que están fuera del ejido. Pero bueno, te lo contamos rápidamente porque nos enorgullece mucho tener el acuífero y haber hecho todo lo que hicimos para cuidarlo. 2 cosas que, como reflexión de lo que decís. Por un lado, siempre es cómo nos adaptamos a la dimensión que excede los territorios de la naturaleza. Entonces,
Zapala tendrá que firmar acuerdos con no sé con quiénes para ciertas cosas, pues la naturaleza excede el perímetro de un lugar. El otro tema es que siempre, y esto creo que es muy importante incorporarlo como cotidianeidad, ¿no? Delegar muchos estudios en las universidades públicas, porque después la administración es como que entra en un terreno de lentitud, de problemas. En cambio, si vos tenés un tercero público para hacer eso, va a tener siempre las probetas, en fin, claro. Es como que incorpora una dinámica tercerizada pública en un sistema que tiene una validación científica. Entonces, no es una tercerización cualquiera. Sigue siendo un concepto público de cuidar las cosas y que a veces está mejor preparado o la dinámica es distinta de las universidades, ¿no? Y por otro lado, algo que hay que pensar en esto que cuando vos decís estamos cuidando, cómo hay que incorporar en la construcción, especialmente en propiedad horizontal, el uso y el reciclado del agua. Ajá. Cómo la poca agua de lluvia no se me va. Cómo reuso el agua. Es decir, por supuesto supone un rediseño constructivo, porque vos te vas a tener que tener doble cañería, además, pero hay ciertos usos que usás agua potable, para el inodoro usás agua potable. Y esta es agua, aparte tiene características de agua bueno, mineral. Pero por eso digo, y probablemente la mayoría de la gente lava el auto con agua potable. Entonces, esto es lo de las responsabilidades comunes por diferenciadas. Ojo, no compremos que el árbol resuelve el tema del bosque, pero todo suma. Entonces, en una comunidad que valora mucho el agua, estas cosas hay que irlas pensando localmente también, ¿no? Es decir, cómo proyectás, y también, vos decías, el microrriego y todo eso es importantísimo, porque si no, yo una vez veía en el norte, y me quedé asombrado, que regaban una plaza por inundación, en el norte argentino. Tenían una manguera y regaban por inundación, una locura, con agua escasa. Bueno, el agua hay que cuidarlo. Bueno, ¿hay más preguntas, Gabriel? No sé, Quique, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Desmuteate y consultar nomás, Quique. No, está bien, está muy interesante. No tengo preguntas. Bueno, lo que yo quería era decir lo siguiente. En Neuquén no tenemos glaciares. Había microglaciares en la cordillera del Viento y ya se agotaron. Se declara ahora la emergencia hídrica, pero se están por otro lado construyendo una represa en el río Nahueve, que es un afluente del río Neuquén. Y hay en carpeta, según dicen, más de una docena de micro represas en el río Nahueve y en ríos similares que llevan sus aguas al río Neuquén, que no es tan poderoso como dicen ahora, porque pasa por toda la zona de Vaca Muerta, Rincón de los Sauces, y digamos por la patria petrolera. ¿Cuál es el interés existente armando represas, contrayendo créditos internacionales en un lugar que ya no nos asegura que vamos a tener agua? O sea, salvo que tengan un adivino que dice, bueno, dentro de 5 años va a haber de vuelta mucha agua. ¿Cuál es el negocio entonces para hacer microreflesa y estar hostigando a los pobladores del norte neuquino a espaldas de casi todos los demás pobladores que, como es una zona muy alejada, nadie lo ve el problema y están peleando prácticamente sin ningún tipo de apoyo, de tipo incluso casi ilegal, porque incluso a muchos de los pobladores dentro de la zona los han tenido detenidos sin causa, los han golpeado y ahora creo que la semana que viene hay una audiencia o algo similar donde aparentemente los que defienden la tierra son los más comprometidos y los que la están destruyendo no. ¿Cuál es el negocio de tanta micro represa en un lugar donde no hay agua?
Eso es todo. No sé si me escucharon. Sí, sí, Quique, te escuchamos. Sí, sí. Y bueno, tendremos que indagar un poco en esos interrogantes y, y seguir con las acciones que desde algunos lugares se han intentado en defensa de los vecinos de Nahueve y de evitar estas situaciones de abuso de las que han sido víctimas y que los Y hacen... pedidos de recurrentes. información, con el Tratado de Escazú van derecho, digamos. Utilicen la legalidad que existe. El Tratado de Escazú es maravilloso. Más las normativas generales de información pública, ambiental, pero el Tratado de Escazú es muy importante y bueno, hay que invocarlo. Es decir, tenemos algunas herramientas, por eso decía, algunas buenas noticias ambientales, usarlas a morir, digamos, ¿no? Porque están ahí para ser usadas. El problema es que los gobernadores no tienen formación ni se interesaron en la ley de Escazú. Y son economistas y los que los asesoran son ingenieros, que cuanto más cemento y pavimento hay progreso y desarrollo. Así que en manos de economistas no visualizan estos daños secundarios de las grandes obras hidroeléctricas que están tratando de desarrollar en el norte neuquino. No sé si Bueno. hay alguien. Bueno, Sí, Seferino, Seferino, que es de Chosmalal, que es del norte. La última pregunta o el comentario de Seferino, así liberamos a Homero y a Eduardo, que nos han acompañado con mucha gentileza en este tiempo. Dale, Sefe. Bueno, primero saludarlos a todos, ¿no? A todos. Excelente, me parece la conversación, la charla. Hay mucho para hacer. Escuchaba atentamente a el compañero Quique y la realidad es que ese proyecto, yo soy de Chosmalal, te quiero aclarar, ese proyecto de la represa viene desde el principio de la década del 80. Sirve este elemento que nos contaba el compañero, que a veces, como va cambiando el tema de la naturaleza, también hay que ir adaptando los proyectos de este tipo para que funcionen equilibradamente, ¿no? Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta. Ese proyecto lo anunciaron todos los gobernadores y la población votó como votó, siempre, ¿no? Entonces, la Cordillera del Viento tiene la ladera oeste y la ladera este. Todos los problemas de este tipo surgen de la ladera oeste, que es donde se priorizó el bosque como desarrollo, y obviamente el departamento Mina, como su nombre lo indica, es un departamento extractivista. De este lado, de la Cordillera del Viento, departamento Chosmalal, tenemos el río Curirebú. Y de este lado nosotros tenemos otro perfil de desarrollo, que está explicitado en la ley que le da forma a lo que es la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curirebú, que es una SAPEM, y con participación comunitaria, que es otro modelo. El modelo es turístico y agrícola y ganadero. Entonces hay otra concepción del recurso estratégico de agua. Y me parece que en esto hay que poner atención, porque en esto me parece que hay que tratar de que las poblaciones participen más directamente en estos emprendimientos. Por ahí, esto es una opinión, ¿no? Si este tipo de emprendimientos tuvieran participación comunitaria, digamos, en la mesa del directorio de las decisiones, tal vez el interés de la población iría por otro lado, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ser parte de esto y que quede acá, ¿no? Como está, de hecho, en el caso de Cutralcó, ¿no? Con el tema de la participación de la comunidad en, no me acuerdo ahora cómo se llama, el pozo petrolero que tienen ellos ahí y donde ya.
hay un organismo ahí que es parte de eso. Entonces, digamos, hay muchos elementos para abordar las problemáticas, pero en lo que creo que coincidimos todos es que el recurso estratégico agua hoy es más importante que el recurso estratégico del petróleo y el gas. Y esos son los modelos que entran en tensión en la provincia de Neuquén. Y tampoco está bueno que el Alto Valle del Río Negro se riega completamente con agua del río Neuquén. Completo. Ahora, en el Alto Valle del Río Negro hay fracking. Y ese es el problema que tiene la fruticultura hoy para poder vender sus recursos o su producción al mundo, porque ya se les contaminó la zona. Entonces, no sé si eso tampoco hay que reverlo, porque me parece que ahí como población autóctona también hay opiniones para dar desde la provincia de Neuquén a la utilización del agua dulce de la cuenca del río Neuquén, sobre todo, ¿no? Pero es un tema que lo tenemos que discutir profundamente, y por eso saludo esta iniciativa de la compañera Soledad, de los compañeros del Frente Grande, y me parece que estamos en el buen rumbo, ¿no? Yo quería, lo que dice Seferino, dos cosas muy importantes para poner sobre la mesa, si no vamos en desventaja, es decir, vamos con un escarbadiente ante un tanque, es decir, entonces seamos conscientes de eso. Pero lo que dice Seferino, uno tiene que tener dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la minería y el petróleo, el nivel de agua que consumen. Con el fracking es alarmante, y la minería también. Entonces, ¿cómo compensan el negocio de ellos a expensas del agua? Yo me acuerdo, en una época fui a Esquel, por el tema que cuando se previa a la asamblea, y el agua que se iba a llevar la minera era más que toda la ciudad de Esquel. Es una cosa, bueno, ¿cómo se compensaba? ¿No? Yo me acuerdo, le decía al intendente, todo lo que prometen que te lo digan por escritura pública con una garantía hipotecaria, porque todas son mentiras, es decir, no, nada de lo que te están diciendo se va a cumplir. Esto por un lado. Pero por otro lado, es la trazabilidad. Un poco lo que dice Seferino, hay que poner blanco sobre negro. Mire, si esto pasa, esto es porque la cadena de causalidades hay que poderla escribir para decir, bueno, ¿y cómo me resuelve esto? Está bien, esto produce esto, pero mire acá el daño colateral o no tan colateral, directo que me está causando. ¿Y cómo me lo resuelve? Porque esas son las preguntas que alguien va a tener que contestar y asumir. Es decir, no permitir que te terminen el discurso en la actividad cerrada de ellos, sino en los impactos fuera del radio estricto de eso, que son absolutamente causales. Esas son las cuestiones que hay que detectar y hacer participar a los otros actores y los intangibles que están en el medio. Es decir, usted va a causar estos daños con estos costos. ¿Quién los amortiza? Porque si no, insisto, no, vamos a la agenda del negocio chico, entre comillas, que es enorme, pero circunscripto a un sector de los impactos. Y eso impacta. En la naturaleza, lo que hagamos hoy tiene un impacto planetario, muy, muy chiquito, pero estamos consumiendo energía. Entonces, nada es indiferente. Entonces, hay que ir con eso a la mesa y con datos y soportes empíricos y científicos. Es la única manera de contrarrestar el discurso. Bueno, la verdad que Homero, queremos agradecerte mucho a Eduardo, comprometerlos, y si Dios quiere y la pandemia nos permite, nos gustaría a fin de año organizar una actividad presencial, invitarlos que vengan a Neuquén y poder hacer no solo una charla abierta a la comunidad, sino también realizar algunas reuniones con algunos compañeros legisladores, abiertos a los legisladores tanto provinciales como municipales, porque creemos que es un tema que, y bueno, y con la voluntad y el trabajo que hace la compañera Soledad desde la legislatura, poner en la agenda este tema, en la agenda política. Hay muchas organizaciones que están trabajando, como es
la red de defensa de los ríos, pero bueno, la comunidad está trabajando en el tema, está preocupada, y nosotros vemos que la política está divorciada de estos temas. Y bueno, desde el Instituto Puigros, desde el Frente Grande, hay una decisión política de poner y aportar y hacer el esfuerzo de poner este tema en la agenda. Así que comprometerte ya, desde ya, Homero, y invitarte para, si nos permite la pandemia, invitarte fin de año, después que pase todo este proceso electoral. Hoy ha coincidido también que los compañeros docentes, que también hay muchos involucrados en estos temas, hoy están en elección, hay varios temas que habían otras charlas, porque de esta semana se hacen los 100 años de Paulo Freire, digo, han habido una serie de actividades que también, bueno, que por eso la estamos guardando, queda alojada la charla en el canal. Pero agradecerte, mandarte un abrazo fraternal, tanto a vos, Homero, como a Eduardo, y gracias a las compañeras y a los compañeros que han participado. No sé, Sole, si querés cerrar la actividad. No, Gabriel, adhiero a todas tus palabras y le agradecemos otra vez a Eduardo y a Homero su tiempo, su disposición y por supuesto la claridad. Vamos a compartir, para el que esté interesado, la secuencia de filminas, no sé cómo se llaman, de placas, que compartió con nosotros Homero en la charla, porque tuvo la gentileza de hacerlas circular, así que para el que esté interesado, las hacemos girar, nos avisan y las mandamos. Así que muchísimas gracias a ambos por el tiempo y la dedicación. Gracias.